Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces cuando nosotros pensamos en un profeta, casi como que lo identificamos como una especie de adivino, porque predice el futuro. Tanto es así que cuando hablamos del carisma profético, nosotros pensamos que es alguien que va a decir algo que nos va a pasar. Y no es del todo exacto, aún más, creo que está un poquito lejos de lo que es el profeta. ¿Por qué? Porque le falta la base. Y lo que caracteriza al profeta es, en primer lugar, su experiencia única de Dios. He empezado así hablando del profeta, pero voy a desarrollar brevemente, ¿verdad?, porque es el tiempo que da una homilía, nuestra vocación bautismal. Las tres lecturas de hoy nos dan para reflexionar y ver cómo nosotros estamos viviendo nuestra vocación bautismal. Después del bautismo con el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se nos unge con el crisma de la salvación. El crisma, que es el don del Espíritu Santo, que nos hace formar parte, después de haber sido convertidos en hijos de Dios, y dándosenos el Espíritu Santo para la remisión de los pecados y recibir esa vida nueva en el Espíritu, que nos hace hijos e hijas, también somos ungidos. Por eso se llama crismal, como el Cristo, como el ungido, participando así del único ungido, Jesús el Cristo, para formar parte con él de su pueblo, para ser miembros de su iglesia, de la familia de los hijos e hijas de Dios, un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. Así es la oración del bautismo. Y por eso, en primer lugar, desde el profeta Jeremías, quisiera reflexionar o ayudarnos a reflexionar sobre nuestra vocación de ser profetas. La primera característica del profeta es la relación intensa, única, fuerte, íntima, transformadora con Dios. Y es una relación que envuelve toda la persona, seduce a la persona. Es un lenguaje, ¿verdad?, de la relación hombre-mujer, la seducción. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Lo que pasa es que esa seducción engloba a toda la persona. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Una seducción donde vemos que Dios nos hace entrar en su misma vida.
Por eso el profeta al final también dirá que había como en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Dios nos vence por la seducción del amor. Si no hemos entendido esta vocación profética, difícilmente vamos a entender el Evangelio de hoy. O vamos a estar dispuestos a hacer de decir lo que nos está diciendo, lo vamos a adornar para intentar que no diga eso que tan fuerte nos parece, como al profeta también, que dice que por cumplir su misión, por comunicar esa experiencia de Dios, ha sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí desde que comencé a hablar. Ahí tenemos esa segunda dimensión del profeta. El profeta, desde esa experiencia de Dios, no puede no hablar sino de Él en la situación. ¿Para qué? Para iluminar el presente de su pueblo. Para decirle a su pueblo cómo leer lo que le está pasando desde Dios. Porque al fin y al cabo esa es la vida humana. Aprender a leer nuestra realidad desde Dios. Y esa es la vida de fe. La vida de fe no es en primer lugar acudir a Dios para que me conceda cosas. La vida de fe en primer lugar, y eso nos lo dice nuestra vocación bautismal, nos lo enseñó Jesucristo, es vivir tan unidos a Dios que yo soy capaz desde Dios, porque Dios me da esa capacidad, su fuego, porque estoy seducido porque Él me posee, es más fuerte que yo, Él me ha vencido, y entonces sé leer todo lo que pasa desde Él, sea bueno o sea malo. Y ahí es cuando viene el profeta que tiene que anunciar cosas malas. ¿Por qué? Porque muchas veces el presente que vivimos, el presente que vive un pueblo, el presente que vivimos en el mundo, a veces sí es consecuencia de un pasado. Y muchas veces por eso el profeta tiene que denunciar. Y por eso se burlan de él. Y por eso es el hazme reír. Una denuncia que también es un anuncio. Y ahí viene esa dimensión profética que nos hemos quedado solamente con ella, que es anunciar el futuro. El profeta tiene que anunciar el futuro. ¿Qué va a pasar si continuamos en esa situación? Muchas veces la situación presente es fruto del pecado, es fruto de la violación de la ley de Dios, es fruto del abandono de Dios en nuestras vidas, es fruto de que hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Y eso lo denuncia el profeta. Y es ahí que el profeta va a anunciar un futuro. Si continuamos así, la cosa puede ser peor. Podemos llegar a la destrucción. Es la enseñanza de la vida, de la historia de la humanidad, desde el Génesis. La Biblia nos está enseñando que cuando nos rebelamos contra Dios, nos encaminamos hacia nuestra destrucción. ¿Y qué ha hecho Dios? Sino que al ver a dónde íbamos, ha mandado a su Hijo para sacarnos de ese abismo al que nos encaminamos, la humanidad, y enseñarnos. No solamente sacarnos de ese abismo, salvarnos, sino enseñarnos cuál es el camino para la tierra prometida, para la resurrección. Y ahí está la experiencia del profeta. El profeta desde Dios denuncia el pecado, la injusticia, el mal, la infidelidad. El profeta se lo dice a su presente, a las personas con las que convive. ¿Para qué? ¿Para hundirlos? No, para darles esperanza. Porque Dios lo manda allí para anunciar la conversión, para anunciarles que Él quiere hacer las cosas distintas y el pueblo tiene que aprenderlo. Por tanto, el profeta es alguien que trae la esperanza. Jeremías va a anunciar siempre, los profetas van a acabar anunciando un mundo nuevo, una nueva creación, un nuevo espíritu, un corazón de piedra convertido en corazón de carne. Un reinado donde Dios definitivamente va a reinar sobre su pueblo. El profeta anuncia la esperanza desde la conversión, pero también tiene que denunciar desde su experiencia profunda de Dios. No olviden, somos un pueblo de profetas por medio del bautismo. No nos olvidemos de que en primer lugar tenemos que dejarnos seducir por Dios, la relación con Él. Y después vivir desde Él nuestra vida, saber leer nuestra vida desde Él. Y entonces convertirnos también en esperanza de todos aquellos con los que convivimos cada día. También somos un pueblo
de sacerdotes. Y ahí quiero referirme a la carta del apóstol San Pablo a los romanos. San Pablo va a decirle a los romanos que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Quién es el sacerdote? Estoy hablando del sacerdocio común de los fieles, pero hay que referirse al sacerdocio del Antiguo Testamento para poder entender también el sacerdocio común de los fieles, que es distinto del sacerdocio ministerial. Todos como bautizados participamos de Cristo sacerdote, en el munus, en el oficio, en la misión que se llama de Cristo sacerdote. Pero hay algunos que participamos en su sacerdocio ministerial para la comunidad, que es distinto, dice el Vaticano II en esencia, que es el sacerdocio ministerial para presidir, para enseñar, para pastorear a la comunidad. Todos estamos llamados a ofrecer nuestras vidas como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Pero esa vida ofrecida está significando que nosotros aprendemos de nuevo desde la relación con Dios a descifrar, a distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, a distinguir lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es perfecto. Eso es ofrecer nuestras vidas. He aquí que he venido, dirá el Salmo, referido a Jesucristo, a hacer tu voluntad. Y solo Jesucristo nos puede enseñar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada, qué es lo perfecto. Por lo tanto, como sacerdotes estamos llamados. ¿Qué hace el sacerdote? Ofrecía sacrificios, el de la antigua alianza, a Dios para el perdón de los pecados. En otras palabras, así hacía que Dios se hiciese presente, cercano a través del perdón de los pecados, acompañando a su pueblo de una forma continua. El sacerdote es el mediador entre Dios y el pueblo. Hace presente a Dios en medio del pueblo, ofreciendo sus sacrificios. Ahora San Pablo a los romanos nos está diciendo que nosotros podemos ofrecernos como un sacrificio agradable a Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que le agrada, lo que es bueno y lo perfecto. En otras palabras, con nuestra vida, nosotros podemos ser presencia de Dios en la vida de los demás. Miren qué vocación más grande. Claro, no hay que olvidarse que si no vivimos seducidos y abrasados por el fuego del amor de Dios, difícilmente vamos a poder ejercer esa misión sacerdotal que tenemos como vocación todos los bautizados. Y en tercer lugar se nos dice también, cuando se nos unge con el óleo crismal, que formamos parte de ese pueblo real, somos reyes con Cristo. Participamos en el sacerdocio de Cristo, en la Cristo profeta, en la profecía de Cristo, y ahora participamos en la realeza de Cristo. Cuidado, que aquí viene el Evangelio. ¿Cómo vivir esta realeza? Y es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Por eso es imposible seguirlo sin las otras dos dimensiones. Ya dijo Jesús que su reino no es de este mundo. Que entre nosotros no tenía que ser así, como se comportan los que son llamados y se apoderan de las naciones, se hacen dueños de ellas. Eso es lo que hacen los poderes de este mundo. Ya nos lo dice San Pablo también, que no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Jesús nos advirtió, por la búsqueda de la gloria, del poder, del honor, del placer, por el egoísmo. Y es ahí cuando nosotros podemos entender lo que nos está diciendo Jesús. Ser reyes, reinar, es servir. Y es lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio. Pedro parece que no lo tuvo muy claro. Pedro, que lo confesó como el Hijo de Dios vivo, el Mesías, Hijo de Dios vivo. Y le dijo Jesús, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre del cielo. Y ahora le dice, apártate de mí, Satanás, porque se escandaliza de la cruz de Cristo. Porque no le gusta eso que dice Jesús, que tiene que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Pedro había soñado otra cosa. No correspondía a lo que Pedro quería recibir de Dios, y mucho menos por medio de su Mesías. Mesías, Hijo de Dios, nos tiene que llevar a la gloria.
También dice que va a resucitar al tercer día, pero parece que la cruz obscurece el sueño de Pedro. Él quiere llegar a la gloria y Jesús le dice, ahora mira la cruz. Y es que lo que Jesús nos está diciendo es que en el camino de la vida tenemos que ponernos detrás de Él, para mirarlo continuamente, porque Él nos precede, Él va delante de nosotros en el caminar de la vida. Si nosotros apartamos la mirada de Él en el caminar de la vida, vamos a tropezar con una piedra y no nos vamos a levantar del suelo. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. En la vida nos paramos demasiado en los dolores del camino y dejamos de mirar muy a menudo a aquel que va delante de nosotros. Por eso este Evangelio y ser un pueblo de reyes por el bautismo va a significar sobre todo no apartar nuestra mirada de Cristo. Y aún más, que Cristo va delante de nosotros en el camino de la vida. Y nos está diciendo por eso, miren lo que me está pasando a mí. Los que siguen detrás mío también les puede pasar, también les va a pasar. Aún más, tienen que estar dispuestos a pasar. Pero el horizonte último no es la muerte, sino que es la vida. Por eso, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero? Es decir, tropezarse continuamente en las piedras del honor, en las piedras de la fama, en las piedras del tener, en las piedras de los placeres sin amor, en la piedra de los honores, en la piedra de la diversión, del egoísmo, del hedonismo. Hay muchas piedras en las que nos podemos nosotros estar tropezando continuamente. Y a veces pensamos que esas piedras son diamantes. Y no solamente nos tropezamos, sino que nos tiramos a buscarlas y nos peleamos los unos y los otros por alcanzar esas piedras preciosas. Y hasta hacemos guerras para conseguir esas piedras preciosas. Hoy la piedra preciosa en algunos sitios es el agua, por la escasez. Pues ahí es donde Jesús nos está diciendo que tenemos que negarnos, renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguirlo. Jesús sabe que sin renuncia, Jesús sabe que sin mirarlo a Él, los seres humanos no somos capaces de vivir como Dios quiere que vivamos. No somos capaces de distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada, qué es lo perfecto, porque nuestra manera de pensar es la manera de pensar del mundo. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Y ahí viene Jesús que nos está diciendo que cuando venga en la gloria de su Padre, entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Si nuestras obras han sido guiadas por nuestra mirada constante, yo diría inseparable, inamovible de Jesucristo, por nuestra mirada que muchas veces sí a lo mejor se escandaliza también, pero que al tropezarse sobre la piedra no se queda mirando la piedra, sino que sigue mirando a Jesús. Ahí es entonces cuando nuestras obras serán según la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Miren ustedes, aquí San Mateo nos dice algo que forma parte también de nuestra fe y nuestra doctrina católica. También se nos dará por lo que merecen nuestras obras. No significa que nos salvamos por las obras. Él nos salva, pero acoger su salvación significa respuesta libre. Tenemos que responderle libremente con nuestras obras. Y cuando esas obras van unidas a Jesucristo, a su gracia, a la obra de su gracia, a la obra de su amor, también las obras tienen sus méritos. Le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Ya ven ustedes que eso que dicen ahí, que las obras no tienen mérito y que somos salvados por la sola gracia de Dios en virtud de la fe, también con el mérito de nuestras obras. ¿Qué significa eso? También con nuestra respuesta libre,
con nuestras obras que vienen de la fe en Jesucristo, con nuestras obras que testifican y hacen real y presente la auténtica y verdadera fe. Gracia y libertad en nuestra fe católica van unidas. Por eso, si tenemos que afirmar al 100% que solo Cristo nos salva, al 100% también tenemos que afirmar que Cristo no nos salva sin nosotros, como decía San Agustín. Dios que te ha creado sin ti, no te va a salvar sin ti. Y ahí hay una distinción entre la justificación por la sola fe de los protestantes. Aun si ellos hoy, en muchos ambientes, matizan mucho, como nosotros también los católicos, tampoco podemos decir que son las obras las que nos salvan. ¿No? Eso lo hemos dicho nunca. No lo hemos dicho nunca, que son las obras las que nos salvan en la Iglesia Católica. Siempre hemos afirmado, miren ya, desde San Agustín, siglo IV, que Dios nos salva, pero no nos va a salvar sin nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. No nos olvidemos, y es un día en el que podemos reflexionar de esta manera tan particular sobre nuestra vocación de bautizados. Somos un pueblo de profetas para llevar esperanza a todos los seres humanos con los que nos encontramos. Así que esperanza, esperanza, no desgracia, esperanza, desde Dios siempre. Somos un pueblo de sacerdotes para ofrecernos a Dios por medio de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Ven cuán importante es la Eucaristía para vivir nuestro sacerdocio común? Haciendo la voluntad de Dios y así siendo presencia de Dios en medio de los demás. Somos un pueblo de reyes, para que como Jesús, puesta nuestra mirada en Él, sabiendo que Él va delante de nosotros en el camino de la vida, nosotros sepamos también entregar nuestra vida y darla en el amor como Él la ha dado. Hola, si te ha gustado y crees que puede ayudar este vídeo a otras personas, no te olvides de compartirlo y si no estás registrado, de registrarte en nuestra página de YouTube. Hasta pronto.